Descargo de responsabilidad. Esta historia es de mi autoría, todos los derechos reservados. Capítulo 2. Deus Ex Machina Angelus. ¿No es algo temprano para que regreses? Preguntó el guardia desde el interior de la cueva, sellada por una puerta de acero recubierta de cerámica. Angelus levantó un contenedor cilíndrico hecho de plástico reciclado. Mi familia necesita alimentarse, respondió Angelus con calma. Los seguros de la puerta, ubicada en la ladera de la pequeña montaña, comenzaron a ser retirados. Al abrirse, Angelus vio a 2 guardias sosteniendo los pesados travesaños de la puerta, y a 4 más empuñando ballestas. Vestían ropa de pieles y armaduras de pesado latón. Angelus, hueles tan bien como siempre. Deberías dejar a las serpientes. Podrías enfermar, y un día alguna te morderá, dijo uno de los guardias, sonriendo para mostrar una hilera de dientes puntiagudos y 2 grandes colmillos. Con su apariencia no me extrañaría. Hasta parece humano, comentó otro, que tenía varias protuberancias saliendo de la cabeza, parecidas a cuernos, y una mandíbula sobresaliente que le daba una apariencia de animal salvaje. Angelus entró a las cuevas sin responder a sus comentarios, aunque asqueado por ellos. Los guardias tenían manos terminadas en garras, cuernos en la cabeza, mandíbulas prominentes y figura encorvada. ¿Humano? Lo dicen como si fuera una enfermedad pero ustedes son los enfermos, pensó Angelus, mirando a su alrededor. A medida que se adentraba en las amplias cuevas de largos túneles iluminados por pequeñas luces LED que proveían la suficiente luz para que sus ojos pudieran ver, Angelus observó a su pueblo. Todos estaban enfermos, deformes y repulsivos, pero convencidos de ser criaturas superiores. Están dementes, pensó. No era una crítica, sino un hecho respaldado por pruebas irrefutables. Todos ellos sufrían una enfermedad. Los síntomas eran evidentes. Deformaciones óseas, palidez, aumento de la agresividad, pérdida del razonamiento y una severa intolerancia a la luz solar, que los hacía morir de forma grotesca si se exponían a ella. A pesar de todo, seguían siendo humanos y aunque su gente prefería llamarse a sí misma dragones, alguna estupidez inventada por uno de sus antiguos líderes, a quien la demencia de la sangre le había fundido el cerebro. No eran dragones. Eran gente enferma y azotada por una plaga. Después de caminar 10 minutos, Angelus llegó al túnel donde estaba ubicada su casa. La tercera puerta después de la entrada. Sacó su llave y abrió. Al entrar, sus pupilas se dilataron, convirtiéndose en 2 rendijas verticales. Pero no fue por un cambio brusco de luz, sino por un olor familiar que aceleró su corazón y tensó su cuerpo. Angelus corrió a uno de los 3 cuartos de la casa, empujó la puerta con fuerza rompiendo la cerradura y sostuvo la mano de una mujer que vertía una cucharilla de sangre en la boca de un niño. Angelus revisó al niño, que estaba débil y no pudo resistirse. Sus colmillos y algunos dientes ya comenzaban a afilarse. Angelus suspiró, le soltó y le entregó el recipiente que había traído. El niño quitó la tapa y tomó la sangre con ansias. Eso no bastará. Está débil. Necesita sangre humana para fortalecer su cuerpo, dijo su hermana Kaeli, con tono desafiante. Los colmillos y dientes afilados del niño indicaban que ella ya lo había alimentado con sangre humana. Kaeli, Alma no está así por falta de sangre. Sufre una enfermedad sobre otra. Aumentar una para ignorar la otra no mejorará su estado, dijo Angelus. Su hermana miró hacia otro lado. Al menos vivirá, replicó con testarudez. Ella era unos 5 centímetros más baja que él, tenía los mismos cabellos negros y largos, un rostro fino y facciones similares, con ojos marrones. Su piel era tan pálida como la del resto, pero no tenía cuernos y sus dientes eran planos, salvo por los colmillos, que no llamaban demasiado la atención. Aparte de sus ojos de pupilas verticales y su palidez, su enfermedad no había deformado sus cuerpos, como sí ocurría con la mayoría de los demás enfermos de vampirismo. Angelus la miró apretando los puños. En otra ocasión ya estarían discutiendo, pero hoy no era una noche cualquiera. Caminó hacia ella, la abrazó con fuerza y la levantó del suelo girando, como cuando eran niños. Hizo un esfuerzo por serenarse y le dio un sonoro beso en la frente. Cuando la soltó, su hermana lo miró extrañada, sin comprender su alegría. ¿Se van a casar?, preguntó el pequeño Alma. Angelus se acercó a su cama y le dio un fuerte coscorrón. En esta familia no nos casamos entre hermanos, reprendió Angelus, mientras el niño se sujetaba la cabeza con gesto dolido.
Para ti sería más apropiado decir que en esta familia no nos casamos con nadie, dijo su hermana, que no perdía oportunidad de recordarle de su soltería. No necesito casarme, ya tengo 2 hijos. Mira, aquí está uno de ellos, dijo señalando a Alma. Alma, ¿quién es tu padre? Tú eres mi padre, Angelus, respondió el niño, cubriéndose la cabeza con nerviosismo. Angelus sonrió satisfecho. Alma y Regina son mis hijos. Yo fui quien me casé y los tuve, protestó Kaeli. Tecnicismos, respondió Angelus con desprecio. Tu esposo se murió incluso antes de que parieras, y yo he criado a estos 2 mocosos desde que nacieron. Así que soy su padre. Y como ya tengo hijos, es evidente que no necesito más. ¿Para qué casarme entonces? Si quieres más familia, cásate tú y ten más hijos. No necesito casarme para tener más hijos, amenazó su hermana. Si necesitas casarte, es la ley, dijo Alma. Su madre se acercó y le torció una oreja. Alma gimoteó y los miró con los ojos enrojecidos. Ustedes son muy malos, se quejó el niño. Angelus ignoró sus quejas y tomó a su hermana de la mano para llevarla a su habitación y cerrar la puerta, después de asegurarse de que Alma no los siguiera. Kaeli, todos nuestros problemas han terminado. Hoy, cuando dormitaba a la sombra de los edificios junto al río, vi a un dios descender de los cielos, dijo Angelus, sosteniéndole los hombros con emoción contenida. Su hermana lo miró entrecerrando los ojos y suspiró. Luego le sostuvo el rostro, examinando sus ojos con atención. Angelus, ¿y cuánto tiempo estuviste expuesto a la luz del sol? Te dije que, si salías de día, no debías quitarte los lentes ni las pieles que cubren tu cuerpo, dijo Kaeli con preocupación. Angelus hizo una mueca. Sabía que su declaración era poco creíble y no tenía pruebas, pero esperaba que su hermana confiara más en él. Nunca le había gustado que, a pesar de ser el mayor, ella actuara como si estuviera al mando. Apartó sus manos y volvió a tomarla por los hombros, mirándola con seriedad. Kaeli, no te estoy mintiendo. Hoy por la tarde vi a un dios descender del cielo. También vi a uno de los nuestros, que no estaba enfermo, caminar bajo el sol abrasador sin sufrir el menor daño. Ahora escucha con atención, porque no tenemos mucho tiempo, advirtió Angelus. Su hermana lo miró, aún dudosa. Hoy a eso de las 2 de la tarde, estaba acampado dentro de un edificio derrumbado a la orilla del río, cazando serpientes para extraerles la sangre. Me encontraba agazapado, protegido de la luz por mi ropa de cuero, con la máscara y los lentes oscuros. Ni siquiera mi cabello estaba expuesto. El lugar era como un foso, completamente a oscuras. Mientras esperaba, vi un destello en el cielo y una cosa de metal enorme cayó al río como una lanza gigante. El estruendo fue tremendo, y las serpientes huyeron, pero no como si estuvieran asustadas, sino aterradas. Yo iba a esperar a que anocheciera para pedir ayuda y rescatar lo que hubiera caído, porque no parecía destruido. De hecho, descendió a una velocidad tremenda, pero antes de tocar el agua, desaceleró bruscamente. Pensé que seguía intacta, y no era algo pequeño. Al menos del tamaño de un auto. Me emocioné tanto que mi corazón casi se me salía del pecho, recordando las historias que nos contaba nuestro padre sobre las naves que surcaban los cielos antes del fin del mundo. Lo que vi se parecía mucho a lo que él describía. Tenía un diseño triangular, estilizado, aerodinámico. Solo lamentaba no poder ir de inmediato, y temía que una serpiente gigante se me adelantara, o que la corriente del río se lo llevara antes de poder rescatarlo. Mientras pensaba todo esto, uno de los nuestros emergió del agua y a plena luz del sol. No tenía la piel pálida, ni ojos de reptil, ni colmillos, pero aún así estoy seguro de que era uno de nosotros. Era alto, musculoso, de cabello y ojos negros. Su rostro era cuadrado, su cuerpo fuerte y saludable. Llevaba varias cajas enormes en la espalda y, en los brazos, una niña. No era humana, pero tampoco era como nosotros. Kaeli frunció el ceño, todavía dudando, pero Angelus prosiguió sin titubear. Lo sé. Que pudiera caminar bajo el sol ya es algo increíble. Pero además nadó en el río y salió ileso, sin que los peces piraña lo atacaran. Yo creí que estaba alucinando o soñando despierto, pero entonces apareció la respuesta a por qué los peces no atacaron. Una criatura espantosa emergió del agua. El olor a sangre que despedía me hizo temblar, y eso que estaba a más de 200 metros. La energía que irradiaba era tan intensa que casi me deja ciego y como si el sol hubiese salido de pronto desde dentro del río. Por eso huyeron los peces, las serpientes y todo ser vivo de los alrededores.
La criatura tenía forma humanoide, de unos 1,80 metros de altura, cabello negro largo, ojos oscuros y ropas negras. No era humana, pero lo parecía. Cuando salió del agua, el hombre musculoso dejó todo lo que llevaba y se postró ante él, al igual que la niña. Ambos tocaron la arena con la frente, mientras la criatura observaba los alrededores con indiferencia. Estoy seguro de que me vio. Pasó la vista por donde yo me ocultaba y simplemente me ignoró, como si fuera aire. En ese momento, dirigió la mirada hacia el río y se detuvo unos segundos. A unos 500 metros, una serpiente gigantesca emergió del agua, chillando de pánico antes de huir, provocando olas en el cauce. La criatura miró a sus sirvientes y les ordenó buscar ropa. Cuando comenzaron a desnudarse, me apresuré a desviar la vista y ocultarme aún más. Tenía la certeza de que, si esa cosa se enfadaba conmigo, no sobreviviría. Permanecí escondido, temeroso de perderlos de vista pero sin atreverme a mirar. Estuve así varios minutos, hasta que escuché el llanto de la niña. Me tranquilizó, porque significaba que seguían allí. Luego, escuché otra voz y me atreví a mirar. Era una humana y contra toda lógica, apuntaba con un arco a la criatura. Kaeli abrió los ojos, sorprendida. No supe si reír o llorar por la estupidez de esa mujer. Al parecer, creía que la criatura había violado a la niña y se disponía a hacerle una especie de juicio. Jamás había visto a alguien tan loca. Como era lógico, la criatura se echó a reír y le ordenó a su sirviente que la apresara. No hubo lucha. Como la loca estaba distraída, al sirviente le fue fácil capturarla. Para mi sorpresa, la criatura no la mató, simplemente la ignoró y se la entregó como juguete a la niña. Eso me provocó cierto alivio, porque, a pesar de que sabía que esa criatura era como la muerte encarnada, no parecía tener interés en nada, lo que me dio esperanzas de que, si hablaba con él, quizás pudiera conseguir una cura para nosotros. Después de varias horas observando, me convencí de que podía lograrlo. Escuché a la niña conversar con la mujer loca. Dijo que los suyos estaban muertos y que buscaban un lugar para pasar la noche. La loca los llevó a su refugio y yo los seguí cuando el sol se enfrió. La mujer provenía de la tribu del sur. Kaeli, la cura para esta endemoniada enfermedad al fin está en nuestras manos. Debemos ir con esa criatura y su grupo, y unirnos a ellos como sus sirvientes, concluyó Angelus. Su hermana lo miró durante un minuto entero, hasta que comprendió que él no bromearía con algo así. ¿Cuál es tu plan?, preguntó Kaeli. Marcharnos. Todos. Ahora mismo. Kaeli, no podemos perder esta oportunidad, dijo Angelus, apretándole los hombros con fuerza. Soy tu hermana. Los demás no creerán tu historia, respondió Kaeli. Angelus asintió, consciente de ello. Reúne a todos los que estén en las cuevas. Tengo que hablar con ellos, ordenó, retirando sus manos de ella. Su hermana se dio media vuelta y abrió la puerta. Regina y Alma, que estaban espiando, cayeron al interior. Kaeli los miró con severidad, pero como tenía prisa, los ignoró y corrió hacia la salida. Creí que le proponías matrimonio, comentó Regina, cruzando los brazos. Ella y Alma eran gemelos, ambos de 9 años, de complexión delgada, piel pálida y cabellos negros. Angelus le dio un coscorrón a Regina y pasó a la sala para prepararla para la reunión. 10 minutos después, había 20 hombres y mujeres reunidos. Todos se parecían a él. Sin deformaciones físicas, más allá de los ojos de reptil y la palidez de la piel. Angelus los observó un momento y, sin saludar, fue directo al grano. He descubierto la cura para nuestra enfermedad. Está en manos de alguien poderoso, pero creo que, si negociamos, tenemos más del 50% de probabilidades de obtenerla. Por eso, en este momento me marcharé con mi familia para encontrarla, anunció. Sus aliados se mostraron conmocionados. Misericordia, una mujer de 70 años, de cabello blanco y rostro curtido por las arrugas del tiempo, lo miró con seriedad. ¿Planeas negociar? ¿Con qué? ¿Qué tenemos que esa persona pueda querer?, preguntó. Nuestra servidumbre. Si esa persona nos acepta como sirvientes, entonces seguramente conseguiremos la cura, respondió Angelus. ¿Quieres decir que quizás debamos servirle y aún así no obtener nada?, preguntó Misericordia, captando bien sus palabras. Por eso hablo de un 50% de probabilidades. También es posible que no quiera aceptarnos y nos mate a todos por importunarle. Pero ya he visto que uno de nosotros está a su servicio, y creo que ese riesgo es bajo. ¿Matarnos a todos? ¿Cómo podría?
Somos más de 100 guerreros, y nuestras familias e hijos no son inútiles. Ni siquiera el rey dragón puede jactarse de tener ese poder, dijo Abe, un hombre de su misma edad, de complexión musculosa y casi 2 cabezas más alto. Siempre encontraba la forma de contradecirlo, pues lo veía como su rival. Angelus sentía deseos de golpearlo cada vez que lo veía. Si él quiere matarnos, no hay ni la más mínima posibilidad de que alguien escape con vida, sentenció Angelus, sin dar más explicaciones. Pero estoy convencido de que tendremos éxito. Partiremos en media hora. Quien quiera seguirme, puede hacerlo. Quien no, es libre de quedarse. Si consigo la cura y nuestro amo lo permite, volveré por ustedes, prometió. Los presentes miraron a Kaeli. Ella asintió, indicando que también iría. Abe se puso de pie y se llevó una mano al pecho. Kaeli, a donde vayas, yo te seguiré, juró Abe. Angelus hizo una mueca. Tenía la esperanza de que, al menos esta vez, Abe le llevara la contraria. Enviaré mensajes a las demás casas para que sus familias nos sigan, dijo Misericordia. Aunque era una anciana molesta, demostraba gran confianza en él. El rey dragón se interesará en nuestros movimientos cuando salgamos de las cuevas con nuestros hijos. Aunque llevemos pocas pertenencias, quizás envíe un ejército contra nosotros, pensando que nos unimos a otro reino, advirtió Mater, una mujer de 35 años, de cabello rubio y rasgos finos. Lo hará, pero le tomará tiempo, y para entonces ya tendremos nuevos aliados. Si nos persigue, será un desastre para él, afirmó Angelus. Esa era la principal razón de su prisa. Abran las puertas y déjenos pasar, ordenó Angelus a uno de los 6 guardias apostados en la salida media hora después. El guardia observó a la comitiva de más de 300 personas, en su mayoría niños y ancianos, cargando múltiples bártulos de viaje. Angelus, esta vez el rey dragón va a matarte, advirtió el guardia, comprendiendo al instante la situación. Angelus no respondió. Desenvainó su espada y se lanzó al ataque, justo detrás de Abe, que ni siquiera esperó a que el guardia terminara de hablar para embestirlo. Los otros guardias apuntaron con sus ballestas al grupo, pero ellos ya estaban preparados y se cubrieron con planchas de acero. Los guardias no tuvieron oportunidad de volver a disparar. Mientras las alarmas sonaban, fueron derribados y despojados de sus armas, ballestas y bigotes. A pesar de lo que creían estos brutos sin mucha inteligencia, volverse más salvajes no los hacía más fuertes, pero era lógico que aquellos que aún conservaban la razón fueran intimidados por su conducta violenta. Su grupo abrió las puertas y corrió, dejando atrás la ciudad. Había otros 100 guardias disponibles en las cuevas, pero no los perseguirían, ya que eso significaría dejar la ciudad sin protección. En el camino se cruzaron con varios cazadores, pero estos no se atrevieron a acercarse. Estaban solos, y si intentaban algo, seguramente morirían. Otros, al enterarse por los niños mensajeros que habían sido enviados, se apresuraban a unirse al grupo. Cada familia que formaba parte del grupo, vigiladas de forma constante por el rey, sabía en qué zona estaban cazando sus miembros, en caso de que el monarca hiciera algún movimiento en su contra. «¿Estás loco?», espetó Abe, cuando llegaron frente al territorio de la tribu del sur. «¿No nos dijiste que el que tenía la cura era uno de esos salvajes? Son tan irracionales como el rey dragón», dijo Misericordia con el ceño fruncido. Angelus echó un vistazo a su alrededor. Sabía que había cazadores siguiéndolos para informar al rey, pero aún no se divisaba ningún ejército, a pesar de que ya había pasado 1 hora desde su salida de las cuevas. Calculaba que tenía 1 hora más de paz. No podía perder tiempo explicando demasiado. La persona que tiene la cura no es humana, y no forma parte de esta tribu. Pero está aquí, y debemos llamar su atención. «Ayúdenme a lanzar piedras contra esa puerta», ordenó Angelus, arrojando la primera a unos 200 metros de distancia. Los salvajes solían colocar trampas alrededor de las entradas, y acercarse a tocar la puerta era un suicidio. Angelus respiró hondo. «Yo y mi tribu queremos hablar con aquel al que llaman Noche. Llévenle nuestra petición, con nuestros más humildes respetos», gritó en el idioma de los salvajes. Recibió como respuesta insultos y maldiciones. Angelus siguió lanzando piedras y repitiendo su grito. Pronto se le unió su hermana, luego Abe, y después todo el grupo. Los salvajes les gritaban que esperaran a que saliera el sol para enfrentarse cara a cara. Angelus respondió con más piedras, tratando de hacer el mayor alboroto posible. Su intención era que el dios se percatara de ellos, en caso de que los salvajes se negaran a informarle.
Sabía que arriesgaba su vida, pero ya no había vuelta atrás. Unos 15 minutos después de iniciado el alboroto, las voces se apagaron. Angelus alzó la mano y ordenó silencio. Luego, sin dudar, se postró en el suelo con la frente contra la tierra. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Abe, incrédulo. Su hermana, que ya conocía a lo que se enfrentaban, se arrodilló rápidamente a su lado, seguida por Alma y Regina. Pueden quedarse de pie y quizás no les pase nada, susurró Angelus. Pero les advierto. Esta criatura no es humana, y para él somos como el aire. Incluso sus sirvientes, más poderosos y nobles que nosotros, se postran ante él. Si los ve erguidos y decide matarlos, no me culpen. Si pueden inclinarse ante ese animal del rey dragón, postrarse ante esta criatura no es gran cosa. El grupo dudó por unos segundos, pero la mayoría se arrodilló. Solo 3, además de su hermana y los niños, se postraron por completo. Misericordia, Abe y Mater. Durante 5 minutos no hubo ningún movimiento detrás de las puertas de acero de la tribu del sur, hasta que los seguros comenzaron a crujir al levantarse. Quien hable sin mi permiso, morirá, advirtió Angelus en voz baja, con absoluta seriedad. Él ya había presenciado, en el río, cómo esta criatura trataba a sus sirvientes, y estaba decidido a seguir ese protocolo al pie de la letra. Las enormes puertas se abrieron y, desde el túnel, emergió una figura que subía lentamente los escalones. «Dios, ¿y qué es esa cosa?», susurró su hermana. El grupo gimió en angustia. Por fortuna, lo que sentían y veían era solo el aura densa y putrefacta de sangre y muerte que envolvía a la criatura. La energía que Angelus había visto aquella vez no estaba presente. De haber sido así, no le sorprendería si la mitad de su gente salía huyendo en ese mismo instante. «Silencio», gruñó Angelus al escuchar los cuchicheos. Detrás de la criatura apodada Noche, apareció su sirviente, y también la niña, que miraba a todos lados con nerviosismo. «¿Seguro que no hay ranas aquí?», le preguntó al hombre alto con un temblor en la voz. Angelus recordó que la salvaje loca había dicho que de noche la ciudad se llenaba de ranas, e incluso había criaturas que se las lanzaban a la gente. Esa era una de las razones por las que Angelus había decidido adelantar su plan. No quería que los salvajes le llenaran la cabeza de cuentos a sus posibles salvadores. Vio a la criatura acercarse a él y pegó el rostro aún más al suelo. La figura se detuvo a 1 metro de su cabeza y guardó silencio. Detrás del grupo se oían murmullos y pasos. Entre ellos, Angelus reconoció la voz y el olor de la salvaje loca que urgía a los suyos a atacar. Sin embargo, no se sintió en peligro. Ellos no eran como los que bebían sangre humana, pero no les temían a esos salvajes. Y en cuanto a la criatura, no escucharía palabras necias. «¿Qué hacen aquí?», preguntó la salvaje loca. Angelus, que entendía su idioma, no respondió. No estaba allí por ella. La criatura tampoco le prestó atención y comenzó a caminar lentamente entre las filas de su gente, examinándolos con detenimiento. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó al regresar a su lado. Angelus respondió de inmediato. «Angelus, y una oración que pertenece a una antigua religión», comentó la criatura, consciente del origen del nombre. «Hubo un tiempo en que los tuyos se negaron a servirnos, por eso fueron abandonados en este lugar junto a las alimañas. ¿Estás seguro de querer seguir postrado ante mí?». «Mi señor, las antiguas religiones están muertas. Lo único que nos queda es sed, hambre y desgracia y una enfermedad que consume nuestra conciencia y razón día tras día», respondió Angelus con humildad. La criatura asintió. «Quizás te acepte como mi sirviente», dijo con indiferencia. «Dime, si lo hago y qué es lo que deseas». «Mi señor, deseo la cura para nuestra enfermedad», se apresuró a decir Angelus. «Eso no es un deseo. Si eres mi sirviente, yo velaré por tu bienestar siempre que me sea posible. Ese será mi deber. Dime, fuera de tu alimento y salud, ¿qué es lo que deseas?», preguntó la criatura. Angelus quedó sorprendido por las implicaciones de la pregunta. Ya tenía la cura. No más locura, no más hambre. ¿Qué más podía desear? Él sintió la tierra bajo su rostro. «Mi señor, y quiero el mundo del que mis antepasados formaron parte. Un mundo con tecnología y naves que surquen el cielo, con autos y artefactos maravillosos», dijo Angelus. Sabía que era ambicioso, pero si le pedían un deseo, bien podía mencionar su sueño más grande. Si no era posible, daba igual. La criatura respondió con una risa que le puso los pelos de punta y le hizo pensar que iba a morir. «Bien.
Si llegas a convertirte en mi sirviente, tendrás un mundo como el que describes, dijo la criatura. Angelus tragó saliva. No era posible malinterpretar la intención de esa risa, pero como no parecía que fuera él quien iba a morir, decidió no preocuparse. Si alguien en este mundo era lo bastante estúpido como para provocar la ira de esta criatura que parecía la muerte en persona, lo mejor era que desapareciera. Sería un bien para todos. Mi señor, ¿qué debo hacer para convertirme en su sirviente?, preguntó Angelus. Debes cumplir una prueba, como es la costumbre. En este lugar solo hay ruinas y alimañas, pero no es imposible hacer algo. Debes llevarme a un sitio. Si lo logras, serás mi sirviente. Si no, es posible que mueras por el camino. No interferiré, respondió la criatura con indiferencia. ¿Puedo completar esta prueba?, preguntó Angelus. Por supuesto. Mi palabra es absoluta. Jamás dudes de ella, lo reprendió la criatura. Perdóneme, por favor, por mi falta de fe, rogó Angelus. No importa. No se puede esperar mucho de ustedes, viviendo en este lugar. Ahora ponte de rodillas tú y los que están postrados, ordenó la criatura. Angelus se levantó lentamente hasta quedar de rodillas. La criatura miró al hombre musculoso que lo acompañaba. Este se acercó, se arrodilló y sacó un pequeño estuche negro, pulido y brillante. Al abrirlo, en su interior se veían algunas pastillas blancas, de apenas unos milímetros de espesor. Abran la boca, ordenó el hombre. Angelus, temblando de expectativa, obedeció al instante. La criatura tomó 6 pastillas del estuche, colocó una en la boca de Angelus y las otras en las de Kaeli, Regina, Alma, Misericordia, Ave y Mater. En cuanto la pastilla tocó su lengua y fue tragada, Angelus sintió que todo su cuerpo reaccionaba. El hambre y la sed desaparecieron. Su mente, por primera vez en años, se volvió clara. Sin voces, sin ansiedad. Solo silencio y paz. Estoy curado, pensó, y lágrimas rodaron por sus mejillas. Tus ojos seguirán mutados, como consecuencia de haber comido basura por tanto tiempo. Si lo deseas, una vez seas mi sirviente, revertiré esos cambios. Por ahora, concéntrate en tu prueba, dijo la criatura, y luego señaló a la niña. Mugrosa te ayudará en tu misión. Ella te guiará a tu destino. A partir de ahora, la obedecerás como si fuera tu señor, y no me molestarás con más preguntas hasta que completes tu prueba, concluyó. Por cierto, te referirás a mí como Noche. Sí, Noche, respondió Angelus. Entonces lo entendió. Puede leer mis pensamientos. Noche se dio media vuelta para marcharse, pero uno de los salvajes se arrodilló frente a él. Era un hombre alto y musculoso. Él posee un derecho de sangre para solicitar ser mi sirviente. Tú no. No eres digno, sentenció Noche, aunque sus ojos se volvieron hacia la salvaje loca. Ella, realmente trastornada, aún dudaba. Pero al mirar de reojo el basurero donde vivía, abandonó todo orgullo. Se postró con el rostro contra el suelo. Por favor, lleva a mi pueblo a ese mundo de maravillas. Seré tu sirviente, haré todo lo que me pidas y jamás dudaré en sacrificar mi vida, prometió. Tu prueba será la misma que la de él. Sirve a Mugrosa. Ella los guiará a su destino. No me molesten hasta que hayan cumplido, dijo Noche, y se retiró, regresando al interior del territorio de los salvajes. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Redemptoris, un hombre de unos 50 años. No siguieron el protocolo. Noche los ignorará por completo, pensó Angelus, poniéndose en pie. Noche no parecía del tipo que diera segundas oportunidades. Ni siquiera volteó a ver quién hablaba. Angelus no creía que Redemptoris ni los demás recibieran nada. Pero entonces recordó a la niña. Ella tampoco era humana. Le hizo una señal sutil con los ojos a Redemptoris y al resto, indicándoles que la observaran. La niña, delgada y pálida, estaba distraída, mirando a su alrededor con cautela. Se aferraba al pantalón del hombre alto, su guardián, que ya se había puesto de pie. Redemptoris y los demás la observaron con desaprobación, como si dijeran: ¿Tú te vas con el Señor de la Muerte y nos dejas con este cachorro sute? Angelus se encogió de hombros. Si no querían hacer sacrificios por la cura, no era su problema. Él les había mostrado qué hacer, pero su orgullo pudo más. Eligieron su dignidad antes que sus necesidades, y eso fue exactamente lo que recibieron. Redemptoris, viendo que solo le quedaba una oportunidad, se tragó el orgullo. Aún de rodillas, se arrastró hacia la niña y se postró con el rostro en la tierra ante ella. Todo su grupo lo imitó sin demora.
Por favor, mi señora, dejadnos ser vuestros sirvientes, rogó Redemptoris. La niña, que se había sentido intrigada por el comportamiento de los desconocidos, abrió mucho los ojos y se quedó paralizada durante unos 10 segundos. Luego miró al hombre grande. ¿Qué debo hacer?, preguntó con nerviosismo. Su excelencia puede hacer lo que desee, respondió el hombre con señas. En este caso, si su excelencia desea aceptarlos, el protocolo dictaría imponer una prueba de grado B. Si la superan, serán dignos de servirle, aconsejó. La niña negó con la cabeza. Las pruebas de grado B son muy difíciles. ¿Y si se mueren haciéndola? Pobrecitos, y además, hay niños, replicó. En ese caso, su excelencia puede omitir la prueba. Después de todo, esto depende de su voluntad, dijo el hombre con tranquilidad. La niña volvió la mirada al frente y observó a los postrados con expresión solemne. Joy comenzó, pero luego interrumpió sus propias palabras para mirar otra vez al hombre alto. No puedo aceptar sirvientes bajo un nombre falso, dijo. El hombre asintió, y ella volvió a mirar al frente, tomó aire y sacó pecho con determinación. Yo, Kerr, aceptaré su humilde petición, dijo con tono solemne. Desde hoy, velaré por ustedes y los ayudaré según mis capacidades, añadió, aunque con algo de duda al final. Redemptoris y los demás levantaron la cabeza con rostros sonrientes y abrazaron a sus hijos. Su excelencia nos concederá nuestros deseos y nos llevará a un mundo de maravillas legendarias, preguntó Redemptoris, con descaro. Iluso, pensó Angelus. Cuando Noche le prometió eso, dejó claro que lo haría matando a diestra y siniestra a los habitantes de ese nuevo mundo, para conquistarlo y entregárselo a ellos. Esta niña no parecía capaz de matar ni un pollo, mucho menos de tomar un mundo por la fuerza. Kers mordió los labios y miró al hombre alto. Técnicamente, este tipo de peticiones deben hacerse antes de jurar servidumbre. Su excelencia no está obligada a cumplir ninguna solicitud después de eso, aclaró él. Kers suspiró de alivio. Quizá algún día, dijo, sin comprometerse. Redemptoris disimuló su decepción con una expresión serena. Excelencia, ¿nos curará usted de nuestra maldición?, preguntó Redemptoris, retomando el asunto original. Por supuesto, dijo Kerr, extendiendo la mano como antes lo hizo Noche. Todos los presentes observaron su gesto. El hombre alto frunció el ceño. En su estuche no quedaban suficientes pastillas para las casi 500 personas del grupo. Si su excelencia me lo permite, puedo ir a buscar más pastillas, dijo el hombre. Kerr asintió, mordiéndose los labios. El hombre se dio media vuelta y caminó hacia el refugio. Volvió 5 minutos después con una caja de madera de unos 20 centímetros de largo por 10 de ancho. Al abrirla, se podían ver cientos de pastillas. Angelus observó a Redemptoris suspirar de alivio tras tragar la suya. Funcionan, pensó. Una hora después, cuando todos fueron curados, el grupo de Redemptoris se puso de pie y se encararon con el otro grupo. Ahora ellos son mis sirvientes y se quedarán a mi lado, dijo Kerr, notando que los salvajes no planeaban permitirles la entrada al refugio. Angelus se hallaba en una situación delicada. No confiaba en los salvajes. Eran irracionales, violentos. Había intentado comunicarse con ellos en múltiples ocasiones, y siempre habían intentado matarlo. Excelencia, deberíamos buscar otro lugar. Estas personas son salvajes, mire cómo visten, no tienen educación, susurró Redemptoris en su idioma para que los salvajes no lo entendieran. ¿Cómo te atreves, bestia chupasangre, asesino?, gritó la mujer salvaje, señalándolo con el dedo. A pesar de todo su salvajismo, comprendía su lengua. Con sus palabras, las armas se alzaron y la pelea estuvo a punto de comenzar, cuando se escuchó el retumbar de un ejército a lo lejos. Mierda, y demasiado poco tiempo, pensó Angelus. Ranas. Chilló Kerr, y corrió hacia el refugio, olvidándose de sus sirvientes y de su promesa de protegerlos. Era rápida. Angelus jamás había visto a nadie correr así. El hombre alto hizo señas al salvaje corpulento. Yo también soy uno de ellos. Si insisten en dejarles fuera, supongo que tampoco deberían dejarme entrar a mí, dijo. Su revelación no sorprendió demasiado al otro hombre, que les hizo una señal para que pasaran. No estoy loco. No voy a entrar a una guarida de salvajes. Corramos hasta el amanecer. Si ya estamos curados, jamás podrán alcanzarnos, dijo Ave. Misericordia se acercó a él, alzó su bastón y se lo sacudió en la cabeza. Luego hizo una leve reverencia al hombre alto y se dirigió al refugio.
La niña es nuestra guía, y ya se ha metido allí, dijo Kaeli a Abe, tomando las manos de sus hijos para seguir a Misericordia. Angelus no se sentía seguro, pero tampoco podían huir ni esperar. Siguió a su hermana al refugio, con la mano en la empuñadura de su espada. Los salvajes les apuntaban con ballestas y arcos. Ambos grupos se apresuraron a entrar por el túnel, cerrando las puertas de acero reforzado tras ellos. Una vez dentro, avanzaron en paralelo, unos frente a otros con las armas todavía en las manos. Angelus colocó a su hermana y a los niños detrás de él mientras descendían por las escaleras, sin apartar la vista de los salvajes. Estos lucían igual de harapientos que siempre. Vestían pieles, estaban sucios, apestaban a rayos y tenían modales tan lamentables como los enfermos de vampirismo con escaso juicio. Tras unos 10 minutos, llegaron a una plataforma ancha, a medio camino del espacio residencial. El lugar era una antigua estación de metro, cuyas instalaciones comerciales ahora servían como viviendas para los salvajes. Más allá se veían túneles, y por el olor, también más gente. Dejen sus armas. Ahora son mis sirvientes, y somos invitados en este lugar. No se preocupen por viejos rencores, todos son humanos. Podemos vivir en paz. También contarán con mi protección, dijo Kerr con tono diplomático, poniéndose entre los dos grupos. Sus palabras habrían sido más tranquilizadoras si no hubiera huido antes, olvidando su promesa. Cuando algunos dudaron, el hombre alto se paró junto a ella, afirmando su presencia con autoridad. Él los observó en silencio, pero pronto desvió la mirada hacia Noche y asintió con reverencia antes de volver a enfocarse en los presentes. Noche dice que está de duelo, y quien derrame sangre morirá, dijo el hombre grande. Los que sostenían armas en las manos las dejaron caer al instante, sin importar de qué lado estuvieran. Angelus retiró la mano del pomo de su espada, sintiendo un escalofrío en la nuca. Se apresuró a soltar su espada y sus dagas. Mañana las querré de vuelta, murmuró, y tomó a su familia para bajar las escaleras. Se ubicaron al pie de estas, a unos 50 metros de donde se encontraba Noche. Su gente también soltó sus armas, advirtiendo que volverían por ellas al amanecer, y se reunieron formando un círculo protector en torno a los ancianos y los niños. Los salvajes también abandonaron sus posiciones y se replegaron al otro lado. Sus ancianos y niños, sin embargo, no se veían por ningún lado. Este lugar apesta, se quejó Regina. Alma asintió en silencio. Silencio. Reprendió Kaeli, al ver que los representantes de los salvajes se acercaban. Angelus se levantó junto a su hermana, Redemptoris, Mater, Misericordia, y también Abe, quien, aunque no tenía autoridad alguna, se metió igualmente en el grupo. Angelus, en su fuero interno, deseaba a veces ser un salvaje solo para poder golpearlo sin consecuencias cada vez que se comportaba así. Los representantes de los salvajes eran un tipo alto y musculoso, la salvaje loca, y otros dos hombres fornidos. Los salvajes basaban su jerarquía social en la fuerza. Jamás elegirían a un anciano como líder. Por eso eran salvajes. Acompáñanos, dijo el líder salvaje. Los guiaron hasta una pequeña tienda convertida en casa, con una mesa y varias sillas toscas de madera. Los salvajes se sentaron junto a su líder, y Angelus hizo lo mismo con su equipo diplomático. Mi nombre es Lagos, se presentó el líder. Ella es mi hija, Rock. Ellos son hierba, hacha y espada, añadió, presentando a los demás. Yo soy Angelus, consejero de mi grupo. Esta es mi hermana Kaeli, la anciana Misericordia, Mater y Redemptoris. Este es Abe. Está aquí por interés propio, añadió Angelus, cuando notó que los salvajes miraban a Abe, esperando su presentación. Ahora que estamos en el mismo bando, quiero conocer su situación y los motivos por los que están aquí, dijo Lago, yendo al grano. Hemos huido de nuestra ciudad para obtener la cura de nuestra enfermedad. Como ya la obtuvimos, ahora pretendemos sobrevivir para disfrutarla, y también buscamos esa ciudad de maravillas que se nos prometió, respondió Angelus con sinceridad. ¿Y ustedes? ¿Planean seguirnos cuando partamos? No los seguiremos. Fueron ustedes quienes llegaron aquí, no nosotros quienes buscamos juntarnos con asesinos chupasangre, sentenció Rock con dureza. En primer lugar, no somos asesinos. Nunca hemos matado a nadie, respondió Kaeli con serenidad, señalando su aspecto como prueba de que no se alimentaban de sangre humana. Y tampoco chupamos sangre. La extraemos y la bebemos, porque debido a nuestra enfermedad, es el único alimento que podemos consumir. Los Dark cazan humanos y se chupan su sangre. ¿Pretenden negarlo?
acusó Rock. Es Drag, no Dark, corrigió Angelus con fastidio, pero la salvaje lo miró con desprecio. Angelus frunció el ceño, irritado. Los Drag son la invención de una mente enferma, alguien que perdió el juicio y la razón. Es cierto que son asesinos, pero no formamos parte de su grupo. Colaborar con esa narrativa solo empeora las cosas. Nosotros somos humanos como ustedes, afectados por una enfermedad. Pero eso no nos ha convertido en asesinos. Bebemos sangre de animales. Si eso es asesinato, ustedes que comen su carne también lo serían. ¿No beben la sangre de humanos y no son asesinos? Los asesinos viven en su ciudad, comen y duermen a su lado. ¿Tienen el descaro de decir que no colaboran con ellos? Insistió Rock. Ella era la única que hablaba, pero sus compañeros no la contradecían, lo que indicaba que estaban de acuerdo. Angelus suspiró con resignación. No veía necesario tratar ese tema, pero estaba claro que con estos salvajes, de mente cerrada y cuadrada, no había otra opción. ¿Vivimos en la misma ciudad? ¿Comemos y dormimos a su lado? Todas estas ruinas son una ciudad. Los que ustedes llaman Drag viven aquí, junto a ustedes. Comen y duermen a su lado. ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué exigen que lo hagamos nosotros? Si los Drag son asesinos y los matan, ¿por qué deberíamos defenderlos? A nosotros no nos atacan. ¿Creen que nacimos para servirles? Salvajes ilusos. Nosotros también tenemos nuestros problemas. Desde que nací he sido un esclavo, obligado a servir a gente enferma, irracional y violenta. He tenido que cuidar de mi familia como todos en mi grupo. Ni siquiera los conozco. Cada vez que intenté hablar con ustedes, me atacaron, incluso una vez destruyeron mi refugio para que muriera bajo el sol. ¿Con qué derecho exigen que luche por ustedes? Para mí no hay diferencia entre ustedes, salvajes sin juicio, y los que llaman Dark. No esperen nuestra ayuda. No hemos venido a negociar ni a disculparnos. No queremos ser parte de su tribu de salvajes harapientos. Son simplemente alimento para quienes han perdido el juicio. Hemos venido a resolver nuestros propios problemas. Mañana partiremos de esta cueva apestosa. Si deciden seguirnos, háganlo. Pero su grupo de salvajes no es asunto nuestro. No nos pidan ayuda para nada. Somos extraños, y no nos agradan. ¿He sido claro en lo que queremos y en cómo los vemos? ¿O necesitan otra explicación? Concluyó Angelus, dando por terminada la conversación. Los salvajes guardaron silencio. Angelus y su grupo se pusieron de pie y regresaron junto a los suyos. Nota cultural. Regina Caeli, o Regina Coeli, es una de las antífonas marianas y una oración cristológica de la Iglesia Católica en honor a la Virgen María. Las otras tres antífonas marianas son: Ave Regina Caelorum, Alma Redemptoris Materi Salve Regina. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.